Pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Concluayotzi, hashtag Concluayotzi, numeral Concluayotzi es la etiqueta que vamos a estar utilizando en este momento del programa. Mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, sus comentarios con la etiqueta Concluayotzi, ahí, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, gracias. Un informe interno del gobierno de México ha confirmado una serie de irregularidades en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014. Las irregularidades incluyen violaciones a los derechos humanos. El informe fue obtenido y publicado por el diario The New York Times. Se suponía que debía haber sido entregado a los padres de los desaparecidos, pero la Procuraduría General de la República nunca lo hizo. Rey Rodríguez tiene el reporte desde la Ciudad de México. Los defensores legales de los padres de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero, han exigido a la Fiscalía Federal que valide un proyecto de investigación cuya existencia jurídica negó reconocer este viernes y que documenta presuntas irregularidades cometidas en la investigación de este caso. Una exigencia hecha luego de que el pasado jueves el diario estadounidense The New York Times sacara a la luz pública este informe derivado de una auditoría interna a la investigación que ha realizado la Fiscalía sobre la desaparición de los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014. Está realizando este proceso interno que tiene, que no lo ha resuelto, pues a que lo resuelva a la brevedad y bajo estos parámetros de que nos habla este proyecto de resolución. El diario estadounidense no ha dicho cómo obtuvo una copia del documento terminado en agosto y elaborado por un visitador de la Fiscalía Federal. La Procuraduría, por su parte, dijo en un comunicado que el proyecto referido por el New York Times carece de los requisitos legales correspondientes, por lo que no se puede considerar una resolución final. La defensa de los padres de los estudiantes dice que las autoridades quieren ocultar el informe para no reconocer supuestos errores cometidos en la investigación y que fueron denunciados en su momento por el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes colaboraron en la investigación a lo largo de un año a solicitud de los padres y del gobierno. Vemos de manera y con mucha preocupación pues que entonces se está tratando de eludir una responsabilidad ahí, toda esta ilicitud y toda la tortura que sufrieron los principales detenidos que emiten las confesiones, la manipulación de pruebas, las violaciones procesales de las personas que fueron llevadas a la escena del crimen sin sus defensores, toda la ilicitud de la prueba que ahí se generó. Según la investigación oficial, los estudiantes fueron detenidos por policías municipales entregados al grupo criminal Guerreros Unidos la noche del 26 de septiembre de 2014. Posteriormente los asesinó e incineró en el basurero de Cocula. La conclusión que los familiares han desmentido al considerar que la investigación guarda serios vacíos. Hasta el momento se han detenido a más de 100 personas presuntamente involucradas en los hechos, mientras que 2 estudiantes fueron identificados de los restos encontrados por las autoridades en el río San Juan, en Cocula. No obstante, las autoridades insisten que el expediente del caso continúa abierto. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Gracias, Rey Rodríguez desde la Ciudad de México. Vamos a analizar el tema con mi invitada esta noche. Le doy la bienvenida, me da muchísimo gusto saludarla de nueva cuenta a Anabel Hernández, periodista de investigación, autora de varios libros sobre narcotráfico y muchas otras cosas más, pero sobre todo, pues amiga de la casa. Anabel, gracias por estar de nueva cuenta aquí, un gusto en saludarte, ahora estás en la Ciudad de México, ¿cómo estás? Tengo un problema ahí en la comunicación con Anabel Hernández. En cuanto la tengamos lista, ustedes me avisan. Quiero nada más, en lo que tenemos listo el audio o el video con Anabel Hernández desde la Ciudad de México, darle pues un resumen mínimo, obviamente, de este tema. Sobre todo puntualmente en el tema de Ayotzinapa, el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que desaparecieron en Iguala, presuntamente por autoridades municipales, por policías municipales. En el tema de derechos humanos. ¿Por qué es tan importante esto del tema de derechos humanos? Primero se ha hablado de que hubo participación del ejército mexicano. Es una línea de investigación que se pidió desde diferentes frentes. No se ha llevado a cabo de la manera que debía haberse llevado a cabo, de acuerdo a los mismos reclamos de los padres de los 43 de Ayotzinapa. Sin embargo, en cada uno de los casos, en cada uno de los frentes, como el grupo de expertos independientes, como las comisiones de derechos humanos, cada uno de los frentes ha reportado
violaciones a derechos humanos. Y este es un tema sumamente importante cuando se habla de este documento que presenta New York Times, porque ese sería uno de los puntos álgidos, es decir, que se cometieron violaciones a los derechos humanos, ya no solamente en el caso de los 43 de Ayotzinapa, sino de algunos de los detenidos, de algunos de los que aportaron información para el caso, que de acuerdo a la legislación, al violar los derechos humanos de una persona que se le pudo coaccionar para hacer una declaración, sus declaraciones son invalidadas. Es decir, que muchos de los testimonios que llevaron a la investigación para llegar a la verdad histórica del gobierno mexicano no debían ser tomados en cuenta. Y esta verdad histórica estaría completamente incompleta, valga la contradicción. Tengo a Anabel Hernández, vía telefónica, me dicen, desde la Ciudad de México, no la tengo en video, pero la tengo vía telefónica. Anabel, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte de nueva cuenta. No tengo a Anabel Hernández. Vamos a una pausa, por favor, producción, ayúdenme, voy a marcar una pausa. Rick, vamos a corte comercial, regreso para que por favor me arreglen el audio con Anabel Hernández en cuanto puedan. Vamos a una pausa, regreso entonces para no perder más tiempo. Ya vengo. Estamos de vuelta, ahora sí voy directamente con Anabel Hernández, periodista de investigación, colega que está desde la Ciudad de México. Anabel, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte de nueva cuenta. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches a ti, tu auditorio. Gracias, muy amable. Anabel, bueno, esto para ti no es nada nuevo, porque si no estoy equivocado, tú me corriges, pero uno de los primeros en hablar acerca de este reporte fueron Anabel Hernández y la revista Proceso en México. Ya se habían hecho señalamientos de la existencia de este documento, un documento que dicen sigue en estudio por parte de las autoridades. Anabel, ¿qué hay en este documento? Más de lo que ya hemos dicho, obviamente, al que tú y Proceso tuvieron acceso. Bueno, antes que nada quiero explicar a tu auditorio que este documento que hoy cita el New York Times hoy me cita también en su artículo, es parte de mi libro La verdadera noche de Iguala, que acaba de salir publicado hace 3 semanas aquí en México, bajo el sello de Grijalbo, y es el resultado de 2 años de investigación periodística. Al final de mi investigación, tú sabes que hemos hablado durante 2 años de mis investigaciones sobre este caso, de la presencia del ejército, de la presencia de la Policía Federal en el ataque y desaparición de los normalistas, de los diferentes reportes sobre torturas perpetradas contra la gran mayoría de los detenidos, a quien se les forzó mediante esta práctica de violación de derechos humanos a emitir o firmar declaraciones falsas que no correspondían a los hechos verdaderos. Al final de mi investigación, a finales más o menos de septiembre, principios de octubre, ya cerrando mi investigación, a punto ya de concluir mi libro, tengo acceso a 2 documentos clave en el caso, que hoy, uno de ellos de los cuales hoy cita el New York Times. Es este documento, si me permites mostrarlo a ti, a tu auditorio, es este documento que tengo en mi poder, un documento que tuve acceso a él mucho antes que Proceso o el New York Times, es un documento que forma parte de mi libro. Y en este documento es una averiguación interna, una indagatoria interna realizada por la Visitaduría General de la PGR, que es una especie de área de asuntos internos para investigar la corrupción y para vigilar que la PGR a su interior se conduzca con derecho, apegada a la legalidad. Esta investigación se realizó en abril, se comenzó en abril pasado, a raíz de que el GIEI denuncia que Tomás Herón de Lucio, entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal, habría desviado, habría manipulado la investigación sobre los hechos ocurridos en el basurero de Cocula y en el río San Juan. Es entonces que se ocurre esta investigación interna de la propia Procuraduría, y en esta investigación interna de 177 páginas, lo que se determina es que Herón de Lucio debería de ser procesado administrativamente e incluso penalmente por su mala actuación en las indagatorias del basurero de Cocula y del río San Juan, y por haber sustraído de manera ilegal, haber sacado de manera ilegal de los separos de la PGR a Agustín García Reyes, alias El Cereje, quien es obligado a montar un teatro y a hacer una supuesta reconstrucción de hechos que en realidad nunca ocurrió en el río San Juan. Yo pude hablar en su momento con la esposa del Cereje, quien me hablaba de que cuando su esposo había sido trasladado por Tomás Herón de Lucio en un helicóptero
a esta riviera del río San Juan, ya estaban ahí las bolsas de basura. No es que le haya dicho, ahí están las bolsas de basura con los restos. Ya estaba toda la escena sembrada. En esta indagatoria que hace la PGR, lo que concluye es que toda la averiguación del Cocula y del río San Juan, las detenciones de los principales acusados del supuesto homicidio que denuncian de los normalistas en Cocula es ilegal, carece de toda validez jurídica. Incluso se insinúa en este documento que los restos de Alexander Mora encontrados supuestamente en la riviera de este río fueron sembrados por el propio equipo de Tomás Herón de Lucio. Además, Anabel, toda esta información interesantísima, una investigación muy extensa que efectivamente con Anabel llevamos, no sé cuánto llevamos, Anabel, yo creo que más de 2 años hablando. De 2 años, efectivamente, tú recordás que empecé mi investigación en octubre de 2014 y en diciembre de 2014 hablamos por primera vez de estas primeras informaciones de los reportes del SWAT, de la presencia del Ejército de la Policía Federal en los hechos. Sí, es cierto, llevamos casi los 2 años. Anabel, ahora, aquí hay un tema muy importante porque siempre es el mismo escenario, Anabel, el desacreditar por parte de la Procuraduría y del gobierno mexicano cualquier evidencia y cualquier elemento, que hay toneladas en contra de su investigación, que hay exigencias del grupo de expertos que nunca se cumplieron, que, bueno, la cantidad de irregularidades creo que es mucho más grande tal vez, y con evidencia y con sustento en tu investigación y en cualquier otro de los frentes, es más grande que su verdad histórica. La pregunta que te quiero hacer, Anabel, es la siguiente. Cuando has tenido acceso a hablar con autoridades o personas vinculadas al poder o involucradas en la investigación, esto no va a tener fin nunca, ¿correcto? Es el cuento de nunca acabar. Es decir, la PGR no hay manera de que reconozca y abra una investigación contra quienes resulten responsables de la desaparición de los 43. Yo creo, Fernando, honestamente, que en esta ocasión estamos ante un escenario distinto. Y por eso esta publicación del New York Times y esta publicación en mi libro de estos documentos es un punto y aparte en este intento de ocultamiento de la PGR. Porque para la PGR ha sido fácil relativamente descalificar o ignorar los resultados de mi investigación periodística. La PGR hizo la guerra con el GIEI, los corrió del país, les impidió continuar con la investigación. Pero hoy la PGR está en un punto de crisis interna que te va a tener severas consecuencias legales. Porque hoy es la propia PGR la que determina de que toda su actuación es falsa. Hoy es la propia PGR, a través de un documento de más de 1000 páginas que yo tengo en mi poder, que es una investigación interna también hecha por Visitaduría, ya no solo la actuación de lo ocurrido en el río San Juan, sino de toda la indagatoria realizada por la PGR, y es la propia Visitaduría General quien está ordenando a la PGR, está diciendo, desviaste PGR la investigación, te dirigiste a la supuesta hipótesis de Guerreros Unidos e ignoraste todas las pruebas periciales que había alrededor. Tú, PGR, ahora tienes que investigar al capitán José Martínez Crespo, de lo que hemos hablado en otros programas, Fernando, por presuntos nexos con la delincuencia organizada, por el crimen organizado. Tienes que investigar a todos los elementos del 27 Batallón de Infantería por omisión, por encubrimiento, por abuso de autoridad y lo que resulte, lo cual también podría ser los nexos con el crimen organizado. Tienes que investigar a la Policía Federal, a todos los elementos, tienes que hacer peritajes a las armas del Ejército y a la Policía Federal que nunca hiciste, y tienes que detener a los policías marinos, policías federales, policías ministeriales involucrados en los eventos de tortura. Ya hay una instrucción, ya hay una orden jurídica de un órgano interno de la PGR que ha determinado esto. Esa es la crisis en la que está actualmente metida la PGR, y es la que intenta evadir con términos leguleyos. La PGR hoy dice, es que este documento no tiene validez jurídica. La PGR sabe que este par de documentos, tanto el documento de más de 1000 fojas, que forma parte, donde se hizo la investigación interna a toda la averiguación previa, y este documento de 177 páginas de la indagatoria contra Tomás Herón de Lucio, la PGR sabe que estos 2 documentos forman parte del acta de entrega-recepción realizada por el fiscal César Chávez Flores, que él entrega estos documentos como parte de su acta de entrega-recepción. Es decir, cuando un funcionario público termina su función pública, como es el caso de César Chávez, que tuvo que renunciar súbitamente porque el gobierno le estaba ordenando
manipular y cambiar la verdad que él había encontrado en esta indagatoria. Lo que determina esta actuación de que estos documentos forman parte de su acta de entrega-recepción es que tienen validez jurídica y tienen una existencia jurídica. No son documentos que hayan quedado escondidos en un cajón de algún funcionario despistado. Son documentos que forman parte de la indagatoria y de manera legal de la PGR. Pero además tengo que señalar que desde el 1 de diciembre pasado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, dada la importancia de mi libro La verdadera noche de Iguala, y dado que ese libro contenía la información de estos documentos y otros documentos, ya mi libro de La verdadera noche de Iguala forma parte de la averiguación previa de la PGR. Es decir, ya la PGR tiene que investigarse a sí misma y tiene que sacar de su escondite, de este escondite legal en donde quieren refundir estos documentos para hacerlos públicos. Sería un gran avance, Anabel, y esperemos que los resultados, porque lo dices bien, es decir, la investigación, el trabajo de investigación que se ha hecho de parte de Anabel Hernández en este caso, de parte de muchas otras personas que han colaborado, que hemos contribuido en su momento en alguna forma, pero la que ha llevado la compilación y tiene toda esta evidencia, como lo acaba de escuchar ustedes, Anabel. Ahora, no solamente es el frente de Anabel Hernández, también tenemos frentes de los expertos, del grupo de expertos independientes, está el frente también de la Comisión de Derechos Humanos, es decir, hay muchos frentes que ya se suman a esto y que sea el parteaguas por el descanso de las familias y por la justicia que hasta el día de hoy no se ha encontrado. Anabel, te dejo cenar, sé que estás en México y te tomaste el tiempo de estar con nosotros. Muchas gracias. Un abrazo, Anabel. Feliz Navidad. Bueno, pues ahí estaba Anabel Hernández. Voy a marcar una pausa, regreso y me queda un pedacito de conclusión.